Uno de los beneficios de una hoja de cálculo es que nos permite realizar cálculos de una manera muy sencilla. Las fórmulas son el método por el cual nosotros le indicamos a Excel que queremos hacer algún tipo de operación. Por ejemplo, voy a realizar la suma de 10 más 5 y voy a poner el resultado en E2. Lo haría de la siguiente manera. Pongo signo igual, 10, el operador más, 5 y pulsamos Enter para que se ejecute la fórmula. Nos da como resultado 15. Todas las fórmulas en Excel deben de empezar por el signo igual. De lo contrario, tomará la fórmula como un simple texto. Vamos a hacer lo mismo que en la operación anterior, pero no vamos a poner el signo igual. Esto lo vamos a poner en la celda H1, es decir, convertimos la celda H1 como celda activa. Entonces simplemente vamos a poner 10 más 5, pulsamos Enter para ejecutar la fórmula y nos pone simplemente el texto. Por lo que no debes de olvidar de comenzar las fórmulas con el signo igual. Aparte de la suma, existen otros operadores que también nos permiten hacer operaciones. Por ejemplo, en la celda E3 voy a realizar la resta de 10 menos 5. Pongo el signo igual para que Excel sepa que vamos a introducir una fórmula. Ponemos valor 10, signo menos, valor 5 y pulsamos Enter. Y nos da como resultado 5. También podemos hacer la multiplicación usando el símbolo asterisco. Para ello pongo 10, asterisco, 5, pulsamos Enter y nos da como resultado 50. También podemos hacer la división usando la diagonal. Ponemos 5, pulsamos Enter y nos da como resultado 2. Hasta ahora solo hemos visto dos componentes muy importantes, que son los operadores y los valores. Pero también hay un tercero que también es muy importante, que son los paréntesis. Para usar correctamente los paréntesis, tenemos que tener en cuenta una regla básica aritmética que es la prioridad de los operadores. Lo primero que se ejecuta en una operación es la potencia. Después se ejecuta la multiplicación o división y por último se multiplican sumas o restas. Bien, vamos a hacer un ejemplo. En la celda H2 voy a poner que es igual a 1 más 2 por 3. ¿Cuál creen ustedes que será el resultado? ¿Qué operación hará primero? Bueno, pues primero hará la multiplicación, porque tiene prioridad sobre la suma. Haría 2 por 3, 6, y después sumaría 1, es decir, que el resultado debe de ser 7. Pulsamos Enter y es correcto que tenemos el resultado 7. Ahora bien, los paréntesis nos dan, hacen que nosotros podemos darle la prioridad a la operación. Si nosotros queremos que primero realice la suma y después la multiplicación, tenemos que usar los paréntesis de la siguiente manera. Yo abro paréntesis, pongo 1 más 2 y cierro el paréntesis. Y después pongo por 3. Es decir, lo primero que va a hacer es la suma. 1 más 2, que es 3. Y después multiplicará por 3. 3 por 3, 9. El resultado debe de ser 9. Pulsamos Enter y es correcto. Aquí tenemos el resultado. Por lo que debemos de usar los paréntesis si queremos nosotros cambiar la prioridad de los operadores. El cuarto tipo que podemos usar es referencias a celdas. Es decir, me refiero a la dirección que tiene una celda dentro de la hoja de cálculo. Si nosotros usamos la referencia de celda dentro de una fórmula, automáticamente cogerá el valor de esa celda para realizar los cálculos. Vamos a hacer un ejemplo. En la celda E1, donde tenemos la suma, voy a reemplazar el valor 10 por B1. Si se dan cuenta, en el momento de que yo pongo B1, reconoce la celda B1 y le pone un color azul en los bordes. Entonces, ahora hará
cogerá el valor de B1 y lo sumará a 5. En este caso, como no tenemos ningún valor, tomará el valor como 0, es decir, hará 0 más 5. Entonces, si yo pulso Enter, me debe de dar 5. La cosa es correcto. Ahora bien, si yo pongo en B1 el valor 10, me debe de dar 15. Como vemos, nos hace la suma cogiendo el valor de B1, es decir, hacemos referencia a la celda B1. Esto es lo que se denomina un rango dinámico. ¿Por qué? Porque el rango va a ir cambiando según el valor de la celda B1. Pero es posible hacer que la fórmula dependa totalmente de referencia a esa celda. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo me voy a E2 donde está la fórmula y en vez de 5 pongo B2, si se dan cuenta el contorno lo ha puesto de otro color, quiere decir que ahora tomará los valores de B1 y B2 y realizará la suma. En este caso, como en B2 no tenemos ningún valor, tomará 0 como valor. Si yo pulso Enter, me debe de dar 10, que es correcto. Ahora bien, si yo pongo 25 en B2, me dará 35. Si pongo 6 en B1, me dará 31. ¿Vale? Entonces, en este caso, la fórmula va a depender totalmente de referencias a celdas. Ahora voy a cambiar el valor de la celda E3. Voy a poner como referencias B1 menos B2. Igualmente voy a hacer con E4. Voy a poner B1 por B2. Y lo mismo voy a hacer en la división. Voy a poner B1 entre B2. Si se dan cuenta, ahora todos los resultados van a depender del valor de la celda B1 y B2. Es decir, que si yo pongo 15 y pongo 5, si se dan cuenta, todos los resultados han cambiado. Entonces, esto es lo que hace referencia a celdas. Bien, hemos visto cómo introducir referencias a celdas con el teclado, pero hay dos formas alternativas que también podemos usar. Me voy a ir a la hoja 2 para hacer el ejemplo. Aquí quiero obtener la suma de estos tres valores. Entonces, lo primero lo voy a hacer como lo hemos hecho antes. Voy a poner A2 más B2 más C2 y voy a pulsar Enter. Otra forma de hacerlo es con los cursores, es decir, yo pongo esto es igual, me muevo con los cursores, pongo el signo más, me vuelvo a mover con los cursores, vuelvo a poner el signo más y me vuelvo a mover con los cursores. Puedo pulsar Enter para ejecutar la orden o bien pulsar en Introducir y ya también lo tendría. Y otra forma que tenemos es con el ratón, es decir, yo voy a hacer un clic en A4, pongo el signo más, hago un clic en B4, pongo el signo más, hago un clic en C4 y acepto y ya lo tenemos. Entonces tenemos tres métodos alternativos para poder hacer referencias a celda, con el teclado, con el ratón y con los cursores. Ahora vamos a ver las funciones de Excel. Son funciones que ya vienen incorporadas con Excel y que nos ayudan para poder realizar los cálculos. Excel tiene aproximadamente unas 400 funciones que nos facilitarán para poder realizar cálculos. Para usar una función debemos de poner el signo igual, el nombre de la función, abrir el paréntesis y dentro del paréntesis poner los argumentos de esa función y debemos de cerrar el paréntesis. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a poner en D5, voy a poner igual, voy a usar la función suma y a continuación voy a poner como referencia A5, punto y coma, B5, punto y coma y C5. Voy a cerrar el paréntesis y voy a pulsar Enter. Y ya tenemos lo que es la suma de las tres celdas. Dependiendo de la configuración regional, por ejemplo, en este caso yo estoy en España, el separador de argumentos es el punto y coma. Si estáis, por ejemplo, en México o en Estados Unidos, el separador de argumentos será la coma. También podemos usar una función dentro de otra. Por ejemplo, en la celda D6 voy a poner el signo igual, voy a poner la celda A6 más la suma de las celdas
B6, punto y coma, y C6. Pongo punto y coma porque la configuración regional, como es España, el separador de argumento es el punto y coma. Si pulsamos aceptar, también podemos pulsar en introducir, tenemos el resultado. Es decir, ha sumado 2 más 3 más 1, por lo que podemos usar una o varias funciones dentro de otra. Por último, vamos a ver cómo podemos modificar el valor de una celda. Entonces, nos colocamos en la celda a modificar y podemos hacer un doble clic. Y ya podríamos modificar la celda. Por ejemplo, voy a quitarle a 6 porque ya no quiero que lo sumo. Pulso Enter y ya está modificado. Otra forma sería pulsando F2. Si nosotros pulsamos F2, también entramos en modo de edición y podemos cambiar el valor de la celda. Por ejemplo, ahora voy a multiplicar por 2. Y también podemos hacerlo desde la barra de fórmulas, es decir, pinchamos y hacemos el cambio que queramos. Por ejemplo, vamos a multiplicar ahora por 3. Entonces son 3 formas que podemos modificar el valor de una celda, es decir, son 3 formas para entrar en modo de edición. Espero que este vídeo le haya sido de utilidad. Gracias y hasta el nuevo vídeo. Suscríbete a mi canal y dale like al vídeo. Gracias.